Cuéntanos tu historia. Necesito que me ayuden. Vea, colabóreme. Vea, la señora que hay allá es mi mamá. A mí me mataron y yo necesito que usted me ayude. Vea, le voy a decir algo, pero no se asuste. Su hijo fulano de tal está aquí. Así, yo llego y son más las personas que ya no están en esta dimensión, en esta vida, las que yo puedo ver que las que sí. Y me hablan todas a la vez. Y yo, mamá, pero eso es muy raro. Y ella me dijo, no, a esto hay que hablarlo con el pastor de la iglesia, porque eso no es de Dios, eso no está bien. Porque a veces yo estaba en la calle y sentía que alguien se me acercaba a hablarme, pero yo sabía que eso no era una persona viva, sino una persona muerta. Lo siento como un tabú, porque yo conozco la palabra de Dios y yo sé que esos son puertas que se abren donde pasan tanto cosas buenas como cosas malas. Dígale, pero así, como si estuviera hablando contigo. Dígale a ella que si hay algo que le están ocultando. El que está difunto quería que yo hablara con la actual pareja de él y que yo me he visto obligada a ayudarle a las personas. Usted pudo haber estado caminando y de repente se topa con que usted puede ver gente, identifica que no pertenecen a la vida. Pastor, ¿y cómo hago si era mi abuelita? No, su abuelita se murió. Quien le salió fue un demonio con la cara de su abuelita, que es diferente. Así Dios le puso un límite también entre la vida y la muerte. Y es que las personas que mueren ya nunca más, por orden divina, por un decreto real, ellas pueden volver a tener relación con usted. Así es. ¿Cuál sería tu reacción si vas caminando y de repente alguien que no conoces te dice que tiene una razón para ti? Pero esta razón es de alguien que ya falleció y ante tu incredulidad te revela un secreto que solo conocen tú y el fallecido. ¿Será que se quiere valer de engaños para luego robarte? Pero si fuese un familiar el que te lo dice, esta capacidad de ver los vivos y a los fallecidos caminando juntos por las calles, como se relata en la historia de hoy, ¿será un don o cómo se llamará esto? Si la Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran y después de esto el juicio, ¿a quién estará viendo la persona que te trae este mensaje? Aquí está la historia. Búscanos en YouTube como Cuéntanos tu Historia CH. Recuerda, Cuéntanos tu Historia CH. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subamos una nueva historia. Si tienes una historia que contar, escríbenos a nuestro correo electrónico cuéntanos tu historia ch@gmail.com y estaremos en contacto. Bueno, yo fui criada en un hogar cristiano, hija mayor de 4 hermanos, mi mamá, mi papá, una abuela, muy conservador. Socialmente yo era una niña muy de casa, no era como de salir y de tener amistades o de que estar saliendo en la calle a jugar con la gente, no, yo era siempre en mi casa, en el colegio. Me caracterizaba mucho precisamente por el entorno cristiano, de ayudarle mucho a las personas, de estar como muy pendiente como de las cosas sociales, las actividades culturales, tanto de la iglesia como del barrio, pero no tanto de tener amistades, sino como de moverme como en ese entorno diario, muy pegada de mi mamá, de mi abuela y muy de la casa.
buena Usted, por estudiante. ejemplo, de lunes a viernes, ¿usted qué hacía? ¿Con quién se reunía? ¿Quién era su entorno de amistades, por ejemplo? No, casi no tenía amistades del colegio, de la escuela, básicamente. Pero así que la vecina, que no, muy el entorno. ¿Su entorno de del amistad hogar. eran de su misma edad? ¿Usted prefería mayores? No, o de las sí, mismas? preferiblemente personas adultas o mayores. Pues Ujú. ese era como mi entorno. En el colegio, sí, normal, de una niña de 7 años, de 8 o 10 años, los compañeras de colegio y compañeros, pero en general siempre era con personas adultas que permanecía. ¿Usted qué hacía, por ejemplo, de un lunes a viernes, un fin de semana? ¿A qué se dedicaba usted? No, lunes a viernes, pues como una niña de 7 años estudiando. Los días que no había clase, en mi casa. O de pronto visitar a mi abuela o algo así, pero básicamente en la casa. Y los fines de semana sí era muy dedicada a las cositas de la iglesia, haciendo empanadas, haciendo actividades. Me gustaba mucho como participar en todas las cosas de la iglesia. ¿En qué momento o en qué edad usted empezó a identificar que algo diferente le estaba pasando a usted o que usted podía percibir cosas diferentes? ¿En qué momento? Recuerdo muy bien, tenía 7 años y estaba con mi mamá, íbamos por la calle y vi 2 personas que bajaban de un bus. Y yo no sé de dónde, es difícil como describirlo. Yo sentí o presentí o visualicé que una de esas 2 personas se iba a morir. Pero yo me quedé callada, me pareció extraño. Esa señora se va a morir. Y no le presté atención, pero sí quedé como con la idea. A los pocos días, la señora de hecho yo no la conocía, era del barrio de verla, pero no sabía quién era, cómo se llamaba, dónde vivía. A los pocos días, pasándose por un sector, vi el letrero y me di cuenta que esa señora había fallecido. Yo me asusté mucho, la verdad. Yo llegué a la casa aterrada y le conté a mi mamá. Mamá, ve, tal parte, tal señora se murió, pero es que hace 2 días, ¿se acuerda que la vimos en tal parte, que usted la saludó, que se bajaron del bus? Yo presentía que esa señora se iba a morir. Mi mamá me preguntó, ¿cómo que presentía? Yo sí, tuve la sensación que esa señora se iba a morir y se murió. Me dijo, no, eso no es nada, porque la señora estaba muy enferma y pues todo el mundo sabía que en cualquier momento se iba a morir. Pero yo quedé con esa sensación. Cuando usted tiene una sensación o siente un presentimiento, ¿usted ve algo, siente algo? ¿O qué es exactamente? A veces veo, a veces siento. Pero por lo general es un sentimiento, es una sensación. Es como cuando sale el sol y uno dice, va a hacer calor, porque uno está viendo el sol y uno percibe. Es muy parecido. Yo veo a alguien o una situación y yo me daba cuenta que esa persona se iba a morir, pero no sabía, como estaba tan niña, para mí era como muy difícil describir eso. El caso es que poco después, al tiempo, sucedió algo similar. Para entrar a mi casa habían como unas escalas de una carretera principal y subir unas escalas. Cuando yo iba a cruzar la carretera para abordar las escalas, vi una persona muerta en el suelo, un hombre muerto boca abajo, en un zanjón de la carretera. Yo me asusté. Era como si yo supiera que solamente lo estuviera viendo yo, pero me asusté muchísimo. Y llegué a mi casa y le conté a mi mamá, mamá, yo acabo de ver esto y esto, pero es difícil de describir. O sea, no era como que lo veía translúcido o transparente como muchas personas creen que vemos los fantasmas. No, yo lo veía así, tal como ver cualquier otra persona, pero algo me decía que eso no era real, sino como una visión. Y yo le conté a mi mamá y ella me dijo, quédese callada y no se ponga a decir nada, porque en el fondo hay algo más, y es que en la familia hay personas con ese mismo don, pero la familia siempre lo quiso ocultar. Entonces yo estoy segura que mi mamá sabía, pero me dijo, no se ponga a decir nada, quédese callada para que no la vayan a malinterpretar.
En efecto, a los pocos días que yo llegaba de mi colegio y había un tumulto de gente, cuando yo llegué vi exactamente la misma escena que ya había visto. La persona en esa misma posición, todo tal como yo lo había visto. Yo llegué a mi casa muy asustada, casi que llorando, le dije a mi mamá, mamá, vio que lo que yo había visto, me dijo, quédese callada, no diga nada. Y yo, mamá, pero eso es muy raro. Y ella me dijo, no, a esto hay que hablarlo con el pastor de la iglesia, porque eso no es de Dios, eso no está bien. Pero yo me asusté mucho. Y sí, me quedé callada. Como yo era una persona tan reservada y no compartía con muchas personas, pues me ayudó como a ser muy discreta y a obedecer mucho lo que mi mamá me dijera. Yo la verdad no recuerdo exactamente qué dijo el pastor, qué se pensó al respecto, pero mi mamá sí me dijo, no le diga nada a nadie porque la pueden malinterpretar y puede ser maluco. Yo, bueno, pues ya me quedé callada. Y la verdad, yo sé que a lo largo del tiempo, desde los 7 años que yo empecé a sentir eso, me pasó mucho, pero siempre recordaba lo que mi mamá me decía, no le preste atención a eso, quédese callada, eso se lo pueden malinterpretar. Entonces yo fui muy discreta y me quedé callada. Solo hasta cuando fue algo que me tocó directamente a mí, con un familiar, que mi abuelo, yo era muy unida a mi abuelo paterno y yo sabía que él se iba a morir. Yo estaba en un pueblo con mi familia, que siempre nos íbamos de paseo en fin de año, y yo tenía el presentimiento que mi abuelo se iba a morir, y él estaba sano y él estaba perfectamente bien. Y yo le dije a mi mamá, mamá, mi abuelo se va a morir. Y ella me dijo, ¿cómo así? Me dijo, sí, mi abuelo se va a enfermar del corazón y mi abuelo se va a morir y no lo vamos a alcanzar a ver con vida. Entonces ella le dijo a mi papá, vea, pasa esto y esto. Ya mi papá también sabía, mi mamá se lo había dicho. Entonces llamaron a la casa, a la familia de Medellín, y le dijeron, vea, papá, ¿cómo está? No, vea, acabaron de salir con él a la clínica porque está muy enfermo, tiene como un taco en el pecho que no puede respirar, y lo llevaron para el hospital. Yo me puse a llorar, me asusté mucho, y yo, mi abuelo se va a morir, no lo vamos a alcanzar a ver. Y preciso, viajamos al otro día en carro, y cuando llegamos, precisamente estaban dando la noticia de que mi abuelo había fallecido. Mi mamá no me preguntó nada, mi papá tampoco. Yo me quedé callada, yo aprendí como a guardar eso, pero yo a veces sí le decía a mi mamá, a mí me da miedo eso, que yo presienta o vea gente muerta. Y me dijo, no le preste atención a eso, que eso son cosas que las personas presienten. Algunos llaman brujería y la pueden tratar de bruja, otros lo llaman dones, pero eso no es de Dios. Nosotros conocemos la palabra de Dios y sabemos que esas cosas no son de Dios, son espíritus que engañan. Y ahí fue cuando ella me dijo, hay personas que tienen esos dones y los utilizan para enriquecerse, para hacerle maleficio a otras personas, para buscar beneficio propio, y eso no está bien. Entonces, si uno se pone a decir que usted puede presentir eso, se nos llena la casa aquí la gente preguntando, y usted es una niña para eso. Entonces yo ya me quedé como muy callada con eso, pero realmente sí era algo que me inquietaba, porque a veces yo estaba en la calle y sentía que alguien se me acercaba a hablarme, pero yo sabía que eso no era una persona viva, sino una persona muerta. Es decir, que usted está en la calle y puede percibir los que están vivos y los que no están vivos. Sí. Y los ve andar en la calle juntos. Sí. Si yo me enfoco en este don, si yo me enfoco en este momento, en este don, y salgo a la calle, yo me topo con esas personas. Pero si yo no me enfoco, no me concentro, no le presto atención, simplemente lo ignoro. Así de sencillo. Yo pongo el ejemplo como cuando uno va al río y uno quiere buscar piedras con ciertas formas. Si uno se enfoca y las busca, las encuentra. Pero si simplemente dice, no, pues todas las piedras son iguales o son diferentes y no tienen ninguna forma específica, pues no las encuentro.
Y yo la verdad sí evito mucho eso. Más allá de un miedo, es un tabú. Yo lo tengo como un tabú. Es un tema que me cuesta mucho trabajo hablar y por eso fui tan dilatoria para darte la entrevista, porque lo siento como un tabú. Porque yo conozco la palabra de Dios y yo sé que esos son puertas que se abren donde pasan tanto cosas buenas como cosas malas. Pero sí hay aspectos que realmente a mí me han impactado mucho y que yo me he visto obligada a ayudarle a las personas. Digamos, la primera vez que a usted le pasó, que usted pudo ver eso, ¿en qué momento fue? ¿Qué edad tenía? ¿En qué caso pasó? O sea, la primera vez fue cuando tenía 7 años, que fue la señora del bus. Sí, es pero, la que más recuerdo cuando estaba niña. Pero digamos, más adelante, después de ese caso que le pasó a los 7 años, usted pudo haber estado caminando y de repente se topa con que usted puede ver gente, identifica que no pertenecen a la vida. ¿Y en qué momento le pasó eso? No, también desde niña, siempre me pasó. Niña. Siempre me pasó, pero por lo que mi mamá siempre me decía, entonces yo sí siempre lo tuve como un tabú, como que no le voy a dar importancia. En mi mente no pasaba, precisamente pues por la edad que tenía, y estamos hablando de hace más de 40 años, por la edad que yo tenía, yo no podía concebir de que eso era brujería, o de que eso era malo, o de que eso era bueno, o que yo era rara, o que yo era diferente. No, yo lo tomé sí, que era como un tema tabú y que yo no le debo dar poder a eso. Correcto. Un caso específico que usted diga, me pasó esto en particular y mejor dicho, me dejó, bueno, me imagino que ver todas esas cosas lo dejan a uno inquieto y lo dejan no sé, como con incertidumbre. Un caso puntual que usted diga, a mí me pasó esto y hablemos de un año, de 6 meses, en estos días, que usted no lo tenía ni siquiera planeado, sino que simplemente pasó. Y usted le tocó controlar o le tocó parar para no continuar, porque usted me dice pues que no le gusta enfocarse en eso, pero ¿qué experiencia, por ejemplo, hace reciente? ¿Cuál? Sí, la más reciente la tengo precisamente en octubre del año pasado. La mamá de una amiga cayó en coma, la señora estaba muy mal, le hicieron un procedimiento por un cáncer de colon, se complicó y la señora quedó en coma. Pero la señora despertaba y volvía o sea, tenía demasiadas recaídas. Y mi amiga me contó que la mamá, pues que estaba muy angustiada, que la mamá estaba muy mal, que ella no sabía, que ya la mamá llevaba demasiados tiempo en el hospital y que cada que la desconectaban, esperando la muerte de la señora no se moría. Y que ella no sabía por qué, me estuvo comentando. Automáticamente, cuando ella me estaba diciendo eso, yo sentí que la señora se sentó al lado mío. Yo no sentí miedo, pero me llamó la atención porque fue muy fuerte, porque eso es otra cosa. Hay personas demasiado fuertes que no aceptan un no como respuesta. Y este fue ese caso. La señora se me sentó al pie. Y bueno, yo dejé que mi amiga me contara pues lo que estaba pasando. Yo le dije, tranquila, ponga a la mamá en manos de Dios y mire a ver qué es lo que está pasando. Y la señora me decía, no le vaya a colgar, no le vaya a colgar, dígale, pero así, como si estuviera hablando contigo. Dígale a ella que si hay algo que le están ocultando, que la familia le está ocultando a ella, y que hasta que ese tema no se resuelva, ella no se va a morir. Entonces yo le dije, ¿y por qué la persona que estaba en coma en ese momento estaba sentada estaba al pie mío, sí, estaba al pie mío y me estaba diciendo? Yo le dije, venga, yo sé, para mí es como difícil entrar en explicación con ellas. Yo le dije, yo sé que hay personas que se les espera la muerte en cualquier momento y no se mueren y sufren indefinidamente, pero es porque tienen algo pendiente en vida. Usted no tiene algo pendiente con su mamá o con la familia. Y la señora me decía, ellos hicieron algo mal hecho y eso es lo que a mí no me deja descansar. Entonces yo era hablando con mi amiga por la otra línea y la mamá al pie conversándome.
Entonces a mí me tocó, como lo he hecho algunas veces, de decirle, vea, yo le voy a decir algo, no me vaya a malinterpretar y esto tiene que quedar entre nosotras. Yo tengo un don y puedo hablar tanto con las personas que ya murieron como las personas que están a puertas de morirse. Ay, ¿cómo así? Pues imagínese la sorpresa que alguien le diga a uno así. ¿Cómo así? Yo no sabía. Y yo sí, entonces escúcheme, aquí tengo a su mamá al pie. Y yo le voy a transmitir un mensaje que su mamá me quiere dar. Pero usted tiene que ser extremadamente prudente porque esto es un secreto para mí. Y no quiero que nadie lo sepa. Porque no me gusta ni que me acosen, ni que me busquen, ni que me digan. Yo le voy a dar el mensaje. Entonces la señora me dijo, dígale que si ellos me manipularon el testamento. Una casa que yo le había dejado a un hijo del primer matrimonio de ella y la familia, los hermanos del segundo matrimonio desheredaron ese hermano mayor, siendo él una persona muy humilde. Y me dijo, ay, ¿usted cómo sabe eso? Y yo, tengo a su mamá al pie y me lo está diciendo. Ella fue muy incrédula, me dijo, no, pero ¿cómo así? ¿Usted cómo sabe? Yo, la tengo aquí al pie. Hágame cualquier pregunta que su mamá y usted solo sepan y yo se lo digo a su mamá. Y ella dijo, bueno, pregúntele cuándo pasó tal y tal cosa, un suceso muy privado de ella. Y le dije a la señora, y la señora me dijo, vea, eso pasó tal día en estas y estas circunstancias. Y ella se asustó. Ay, sí, eso es cierto. Yo, bueno, entonces vamos a ayudarle a su mamá a descansar porque su mamá está sufriendo mucho, demasiado. Eso es otra cosa. Yo puedo sentir o percibir sensaciones de ahogo, de asfixia, de dolor de esas personas. Y yo sentía un fuego en el estómago desde la garganta hasta el vientre. Y era porque la señora, a raíz de su cáncer de colon, a ella la tuvieron que abrir y para poderle estar haciendo procedimientos y sanaciones, a ella le pusieron un cierre y la tenían que estar abriendo y cerrando. Y eso, a pesar de que la señora estaba en coma y anestesiada, eso era doloroso y muy horrible. Y yo le dije, si usted realmente ama a su mamá, ella necesita que ustedes resuelvan eso. Ustedes cambiaron un testamento para dejar sin herencia el primer hijo de ella. Y eso es lo que a ella no la deja descansar. Porque todos ustedes están muy bien económicamente. Y su hijo mayor está muy mal, ya es un hombre adulto y lo dejaron en la calle. Y eso es lo que no deja descansar a su mamá. Porque ella se va a morir y ese hijo se va a quedar sin herencia. El caso es que fue una conversación un poco confusa porque tuve la señora al pie presionándome y todo, y a mi amiga en la otra línea pues como llorando, como incrédula. O sea, para ella eso era algo muy insólito. Cuando hablamos en la otra línea es que la señora estaba sentada al lado suyo y yo estaba y la otra muchacha estaba en el teléfono. Pensé que era sentada ahí al lado suyo. No, por teléfono. Estaba hablando con mi amiga por teléfono porque me estaba contando sobre la situación de su mamá y para que la ayudara a orar. Y entonces la señora dijo que lo que no la dejaba descansar a ella y morirse era ese caso. Impresionante. Sí, eso fue como lo más reciente, pues como lo último que yo recuerdo. Lo último, si usted por ejemplo en este momento, o no sé si le ha pasado, está digamos en un sepelio de algún conocido, usted está ahí sentada acompañando a la familia, ¿qué logra ver? ¿Qué le ha tocado estar ahí y le ha tocado ver algo alrededor? No, los cementerios, eso es una cosa de locos. Yo los evito. O sea, usted no va a un cementerio precisamente. A ver, yo sí voy porque para mí el cementerio es un lugar de reflexión y meditación. Y ojalá todas las personas tuvieran la oportunidad de ver el lado bueno de un cementerio. Porque eso nos lleva a recapitularizar mucho sobre nuestra vida, sobre nuestros comportamientos, sobre nuestros procederes, el fin de la vida, dónde vamos a terminar todo. Para mí el cementerio es un lugar especial
sagrado y nos sirve para limpiarnos. Pero yo lo evito porque eso es un imán. Vea, a mí me llegan como usted llegar con comida donde hay gente que tiene hambre. Así. Yo llego y son más las personas que ya no están en esta dimensión, en esta vida, las que yo puedo ver que las que sí. Y me hablan todas a la vez y todas me dicen, venga tal cosa, mire, entonces en ese sentido yo lo evito. Y de hecho porque me enfermo, yo termino enferma. Dolores de cabeza por mucho tiempo, dolor en las articulaciones, malestares estomacales, fiebres. O sea, yo voy a un cementerio y yo me enfermo, pero es por toda esa energía que llega a mí. Y no solamente llega energía buena, sino mala, de todo. Cuando usted dice que usted los ve, ¿usted qué ve? ¿Los ve como hologramas o los ve así patentes? Como si fueran personas normales. Normal, patenticos, normal. O sea, no es que el uno sea transparente, el otro así, se ven como si fueran los unos y los otros igual. Exacto, normales. De pronto, ¿qué hace que yo diferencie quién es real y quién no? Lo que yo siento, el peso. O sea, una persona viva pesa, una persona que está muerta usted la ve, pero usted no siente el peso. Es que no es tanto ni siquiera de ver, sino de lo que uno siente. Es como el viento. Usted siente el viento y siente si es cálido o si es frío, pero no lo está viendo, usted simplemente lo siente. Entonces eso es lo que me pasa con estas personas. Y un caso que para mí me marcó mucho, que yo te conté, yo iba en un bus para mi casa y me senté y se sentó a mi lado un joven. Yo ya sentí y me di cuenta, esta no es una persona de este mundo, pero no le presté atención, lo ignoré. Me empezó, necesito que me ayude, vea, colabóreme, vea, la señora que hay allá es mi mamá, a mí me mataron y yo necesito que usted me ayude y le ayude a mi familia para que mi muerte no haya sido en vano. Y fue tan insistente, pero tanto, que yo empecé a sentir dificultad para respirar, dolor de cabeza, náuseas, mareo, como lo que llaman mal de altura, así. Y yo miraba a la señora y yo, pero ¿cómo abordo a esta señora? ¿Cómo le digo? Igual yo siempre, cuando he tenido la oportunidad de abordar a las personas, yo lo primero que les digo es, le voy a decir algo, pero no se vaya a asustar, porque uno se asusta. Entonces yo me senté al pie de la señora, pues por mi trabajo yo soy una persona muy sociable, entonces me acerqué a ella a conversarle, señora, necesito decirle una cosita y me disculpa. Ah, no, que será, muy cálida la señora, muy amable. Vea, le voy a decir algo, pero no se asuste. Su hijo fulano de tal está aquí. Yo me puedo comunicar con las personas que ya murieron. Entonces la señora puso como la cara así como, ay, ¿cómo? Y yo sí, pero vea, con discreción, porque de verdad, pues el bus iban pocas personas, pero igual. ¿Cómo así? Usted puede ver a mi hijo, pero mi hijo me lo mataron hace 20 días. Yo, sí, señora. Él me acaba de decir que lo mataron hace poco tiempo y él le quiere ayudar con algo. Y ella me dijo, ¿pero qué? Yo, pero primero quiero que me prometa mucha discreción. Y esto es algo que solamente Dios lo podrá explicar, pero yo puedo ver las cosas y él me está dando un mensaje para que yo se lo diga a usted. O sea, yo solamente voy a ser una mensajera, no más. Entonces me dijo, ¿y pero qué? ¿Qué pasó? Él me está diciendo que el dinero por el que a él lo mataron está oculto en cierto lugar de la casa. La señora ahí mismo se puso a llorar. Ella me dijo, ¿cómo así? ¿Usted cómo sabe eso? Y yo, ¿por qué me lo está diciendo aquí? Él está aquí. Él está aquí y me está hablando. Entonces, necesita darle ese mensaje. ¿Y cómo así? ¿En qué parte? Entonces, él me decía, díganle, no, yo no le puedo decir. Aquí no se lo puedo decir. Que llegue a la casa y todo. Y yo le decía a él, o sea, él hablando con él y con ella, le decía, yo no puedo ir hasta su casa.
No, pero es que mi mamá de pronto se pone imprudente a decir y eso es un problema. El tema con este joven fue que él trabajaba con unas personas de dudosa reputación y tomó un dinero para ayudarle a su familia. Era una cantidad muy significativa. Él lo tomó, él dijo, haciendo estos trabajos tarde o temprano me van a matar, pero si me matan, por lo menos que mi familia quede bien. Y él escondió el dinero en la casa. Y al finalmente lo mataron. Entonces yo le decía a la señora, él me está diciendo esto y esto. Entonces ya la señora como que empezó, cuando yo le dije que él no tenía actividades legales y que él hizo eso fue para que ellos tuvieran pues como un buen vivir. Ya finalmente yo le revelé a ella dónde estaba el dinero. Y yo igual por mi trabajo, digamos que me acerqué mucho a ella como que hiciera un negocio conmigo. Entonces a raíz de eso surgió mucha amistad. Pero la señora finalmente encontró el dinero y me dijo, sí, era mucha plata, nos cambió la vida. Y el muchacho me daba indicaciones y yo le decía a ella, vea, que siga como si nada, que no le diga absolutamente a nadie, que deje la plata ahí, que se apoye con usted y monte un negocio. Y que si le ven plata, que sea producto del negocio que está haciendo con usted, que nadie sepa que la plata salió de otra parte, sino del negocio que está haciendo conmigo. Entonces por ahí surgió como la amistad y un buen vínculo con la señora. Ya yo le dije, no me vuelva a preguntar más nada. Yo le dije al muchacho, no se comunique más conmigo para nada, porque ya... Y nunca más volví a saber del muchacho. La señora me decía, ay, pero dígale tal cosa. Y yo le dije, no, ya la misión se cumplió y no hay más nada. A mí eso positivamente me afectó porque le cambié mucho la vida a esa señora, a esa familia, porque eran extremadamente humildes, mucho, muy pobres, de los barrios más pobres de la ciudad de Medellín. Y yo poder ir a esa casa y después que la señora montó un negocio, y yo la asesora y yo, pero hágalo con mucha discreción, hágalo así. De hecho, ella a veces me iba a ofrecer dinero y yo decía, no, eso no es mío y yo no lo debo usar. Ya con el tiempo pues perdí contacto con la señora, supe que se había ido, se fue lejos porque ella tenía parientes en otra parte, pero siempre mi súplica a ella fue, esta conversación no ha existido. ¿Sí? Fue como algo que me tocó mucho y me pareció bonito. Y a veces he pensado que si yo hago buen uso de este don, yo le puedo ayudar a otras personas. Pero es que como llega gente con buenas intenciones, también me llega gente con malas intenciones y eso me enferma. Entonces yo simplemente, para mí, es un tema tabú y no lo toco. ¿Y le ha llegado gente con malas intenciones también? Yo las evito, porque también las siento. Pero se le ha tocado. Sí, claro, de todo, de todo. Y cuando hablamos de que alguien llega con malas intenciones, ¿a qué se refiere? O sea, ¿qué tipo de propuesta puede hacer? De que le haga una maldad a otra persona. Ah, ya, ok. Me pasó con un caso, un caballero quería que yo le dañara una relación con la ex esposa, con la viuda. Pero decir, el que está muerto quería que yo hablara con la actual pareja de ella y le comentara cosas de ella que ella hacía de forma inapropiadas. Y yo le dije, no, yo para eso no me presto. Y la verdad, ese señor sí lo recuerdo que me acosaba, yo me acostaba y se me sentaba duro en la cama y me decía, te voy a molestar, no te vas a dejar dormir, no te vas a dejar descansar, y usaba palabras suaves conmigo. Pero algo que yo aprendí, porque es que yo... Es como si la persona que está muerta tuviera celos de la esposa, algo así parecido. Sí, tuviera celos y quería dañar esa nueva relación que ella tenía y me quería utilizar para eso. Entonces yo le dije, no lo voy a hacer. Y yo pues hice algunos estudios de metafísica en la Universidad de Antioquia y me documenté y estudiaba y hay otras personas que saben pues que yo tengo este don y yo ya aprendí cómo manejarlo. Y algo que sí tengo claro es, primero, hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Son más peligrosos, definitivamente. Y tiene más poder la vida que la muerte.
Entonces, en ese orden de ideas, yo no dejo que a mí me domine el miedo de una persona mala que llegue a imponerme algo. Haga esto o tal cosa, no lo hago. Yo lo hago por la última, pero cuando yo veo que se trata de salvar una vida o de hacerle un cambio positivo a otra persona. Por ejemplo, hay personas que se sienten culpables por la muerte de un familiar. Y yo les he dicho, mire, su mamá, su papá, su hijo, su hermano, le da las gracias y le da este mensaje de consuelo. Y así. Qué tremendo. De hecho, en uno de los ejercicios que hice yo con la Universidad de Antioquia, me dijeron, vaya a un cementerio, a un cementerio, y hable con personas particulares y dele mensajes, para que yo aprendiera a canalizar, porque a mí esto me enfermaba. Entonces me enseñaron, era para yo aprender a canalizarlo sin que me afectara, sin que me enfermara. Entonces yo, por ejemplo, veía una señora, una persona llorando en una tumba, y yo me acercaba, y ahí estaba el espíritu del muerto. Entonces yo decía, señora, yo tengo un mensaje de fulano de tal. Como yo estaba en ese ambiente, era como la gente como más asequible a escucharme y no ser tan escépticas. Ay, es que usted es una medium. No soy una medium. Solamente tengo un mensaje que le quiero dar de su hijo, de su esposo. Le dice que siga adelante, o que haga esto, o que haga tal cosa, o que proceda de esta forma, o proceda de la otra. Y ya, y la soltaba, y no le decía más nada, y cerraba esa puerta. Como cuando a alguien le toca a uno la puerta a pedirle un favor, uno le da lo que le tiene que dar y cierra, y no me moleste más. Lo hice con gusto, pero hasta ahí. Entonces yo hacía mucho ese ejercicio en los cementerios, en campos de paz, y la verdad me ayudaba. Pero muchas personas me seguían hasta la casa, y eso es un riesgo, porque entonces en mi casa se empezaban a dañar los electrodomésticos, a haber conflictos, a haber enfermedades. E inclusive yo aprendí que cuando en un hogar se dañan varios electrodomésticos de manera simultánea, es porque hay una energía distorsionada. Entonces hay que hacer unos cambios, unas limpiezas en ese hogar, porque se generan conflictos, problemas económicos, desempleo, muchas cosas. Entonces yo evitaba eso, porque esas entidades, yo elegía a quién atender y a quién no. Y muchas de esas entidades eran tan fuertes que me seguían hasta mi casa. El carro varias veces se me dañaba, los electrodomésticos, problemas con el trabajo, con mi esposo, con mis hijos. Entonces yo preferí ni tocarle el lado bueno ni tocar el lado malo, simplemente ignorar todo. Pero digamos, ¿ellos se pueden meter a su casa sin permiso o usted tiene que dar permiso para que entren? No, ellos llegan ahí. Yo no tengo autoridad para decirles entre, pero sí tengo autoridad para decirles váyase. Ellos pueden llegar ahí, pero si yo les digo no quiero hablar con ustedes y descartado, es como se van, simplemente se van. Pero que yo decirles no entren, si se me llena la casa. Pero yo si les digo no estoy interesada en hablar o no, y entro en negación, ya no pasa nada. Perfecto. No, impresionante esa historia. Pues muchísimas gracias pues por el tiempo y por compartirnos esto es algo impactante, muy impresionante, pero bueno, le agradecemos todo el tiempo que destinó para contarnos esta historia. Muchas gracias de nuevo. A ti. Bueno, gracias, chao. Claro, usted queda en deuda. Ojo, para que sepa cómo que se enlaza con el infierno. Usted queda en deuda porque usted está consciente, usted está seguro y usted puso toda su fe en que fue el muerto el que le hizo eso. Y a veces como se llama el muerto. Entonces, ¿qué pasa? Queda una deuda, se llama deuda de agradecimiento. Y eso es lo que necesita el diablo, que alguien le dé la gloria. Porque cuando ya usted le da la gloria al diablo a través de creer que un muerto tiene poder para hacer eso,
ya usted inmediatamente está poniendo en el pedestal o en el altar de su corazón al diablo. Porque usted está diciendo que un ser humano que ya murió, y esto donde lo constata, pastor, Romanos capítulo 1, le hace Romanos 1, que dice que los hombres prefirieron darle gloria a muertos que están podridos que a Dios. O sea, darle gloria a un muerto, pero ya está muerta. Eso se llama espiritismo. Entonces, cuando usted coloca en el pedestal de su vida, en el altar de su vida, a un muerto, ya usted está ejecutando una acción de espiritismo. Y en ese momento usted está haciendo un pacto, una alianza con las tinieblas, poniendo como su Dios al diablo. ¿Entiende eso? Inmediatamente. Pastor, ¿y cómo hago si era mi abuelita? No, su abuelita se murió. Quien le salió fue un demonio con la cara de su abuelita, que es diferente. Así Dios le puso un límite también entre la vida y la muerte. Y es que las personas que mueren ya nunca más, por orden divina, por un decreto real, ella puede volver a tener relación con usted. Le llamaron a Juancho y Juancho habló. No, invocaron por los demonios que tenía Juancho, que lo conocían mejor que el mismo Juancho, y él le puede decir exactamente todo de la vida de Juancho. Pero Juancho no puede volver de donde está muerto. Amén. Entonces, a través de esa práctica, Satanás logra hacer que la gente se enlace con él y haga pactos. Por eso, al recibir a Cristo, renunciamos a los pactos que hicimos, ya sea por ignorancia, por lo que sea. Pero ahora el único pacto que nosotros tenemos es con nuestro Padre Celestial por medio de la sangre del Cordero de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Entonces quería que usted tuviera eso presente, porque en estos tiempos hay gente que va a oír cosas, va a tener sueños. Por eso antes de acostarse usted tiene que orar y tiene que poner sus sueños en las manos de Dios. Tiene que pedirle al Espíritu Santo que lo guarde y selle sus sueños, selle su mundo espiritual con la sangre de Jesucristo. Y declare que su Dios es uno solo y su Señor es uno solo, se llama Jesucristo. Y le pide al Espíritu Santo que en su sueño también lo siga guiando y guardando. Amén. Bueno, gloria a Jesucristo. Ahora sí vamos a orar. Si tienes una historia que contar, escríbenos a nuestro correo electrónico. Cuéntanos tu historia, ch@gmail.com, y estaremos en contacto.